De nuevo con ustedes, con Todo Pensini, aquí en Globovisión tenemos un invitado muy importante, el doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Hace poco lo entrevistamos antes de las elecciones regionales, ya tenemos los resultados. Y bueno, tenemos una situación, un escenario, se lo decía el invitado anterior, una situación caótica. Caótica, ¿por qué? Porque todo el mundo está por su lado, la opinión pública está dividida, todo el mundo acusando a todo el mundo, desde afuera, que los que no votaron acusan a los de aquí a los que fueron, a los que no fueron. Y cuando no hay confianza, ocurren este tipo de escenarios y lo que hay que recuperar quizás sea eso. Quería saber tu opinión sobre estos resultados, sobre la participación de estos gobernadores que ganaron en la Asamblea Nacional Constituyente para juramentarse y bueno, todo el acontecer que tenemos. Vamos a empezar por Tú esta acabas gobernadora. de mencionar una palabra que es clave, que a mí me parece que es fundamental para resolver esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos, que es la palabra confianza. Porque los problemas son muchos, pero básicamente hay un gravísimo problema económico. Y el problema económico no se resuelve si no hay confianza. Y no hay confianza porque este gobierno no inspira confianza, porque sus políticas han sido unas políticas muy equivocadas y ha provocado la más alta inflación del mundo y ha provocado una recesión tremenda que significa el empobrecimiento del país. El país se está empobreciendo. Ahora, lo grave es que no hay una alternativa. Es decir, el gobierno lo está haciendo muy mal y el país no ha sido capaz de producir una alternativa que sea capaz de convocar a la unidad nacional, a la confianza, al entendimiento y a la adopción de políticas para resolver la crisis económica y social, porque esta crisis se puede resolver. Yo estoy dirigiendo un instituto de políticas públicas y nosotros hemos estudiado cuáles son las medidas que habría que tomar en un ambiente de unidad nacional, porque en este ambiente de confrontación y de conflicto permanente que tanto le interesa al gobierno y que logra que todos los factores ayuden a la estrategia del gobierno de mantener al país totalmente anarquizado. Pero las políticas que hay que adoptar, y tú lo sabes, tú eres economista y tú conversas aquí mucho sobre los problemas económicos. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, eliminar los controles artificiales de la economía, estimular las inversiones. Sin inversiones no hay crecimiento económico. Y tenemos 50 años sin crecimiento económico, agravado en los últimos años porque cayó el precio del petróleo. A niveles, por cierto, que hubieran provocado la envidia de cualquier presidente de la República Civil, porque $40 por barril de petróleo, bueno, se hubieran encantado cualquiera de los presidentes de la República Civil. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseriarnos, ¿vale? Que el gobierno se dé cuenta que no puede, que nos demos cuenta que no hay una alternativa y que trabajemos sobre, yo diría que una agenda que tiene 5 puntos sobre los cuales me encantaría que conversáramos. Primer punto, restablecer la institucionalidad democrática del país, la arquitectura institucional. Independencia de poderes. Perdóname la palabra, este mamotreto que ha inventado el gobierno y que lo llama Asamblea Nacional Constituyente, es poder absoluto. Ningún país puede tener allá adentro un poder absoluto. Es más allá que una monarquía. Claro, lo que tiene que haber es un equilibrio de las ramas del poder público y del poder central con el poder regional y el poder municipal para que un país pueda florecer y pueda salir adelante. Después, ese es el primer punto, restablecer la arquitectura institucional del país. Segunda cosa que hay que hacer, reactivar la economía. Definitivamente. Y para reactivar la economía tú no puedes seguir repitiendo los discursos. Y hay ofertas del Fondo Monetario Internacional para ayudar a Venezuela, pero las hay que ofertas, solicitarlas. Las ofertas no van a venir si no hay un gobierno sólido. Por eso este país necesita un gobierno de emergencia, un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional con una agenda bien concreta. Tercer punto, resolver el problema social, mi querido Pedro, porque no puede funcionar un país cuando el 80% de la población está viviendo en niveles de pobreza. Nunca había habido tanta gente pobre en Venezuela y nunca los pobres habían sido tan dramáticamente pobres. ¿Esa pobreza es política de Estado? Pudiera serlo, porque resulta que cuando hay una situación de pobreza como esta, el único rico que queda en Venezuela es el Estado, que está empobrecido
por culpa de sus políticas económicas equivocadas, pero que todavía es el que puede repartir una limosna por aquí, una limosna por allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta que la pobreza, que el problema de la pobreza se puede resolver con dos cosas: inversiones, para lo cual hace falta confianza, y educación, mejorar la educación para que la gente, los hijos de los pobres, tengan una capacitación que les permita resolver su problema. Entonces ahí entramos en el cuarto punto de mi agenda. Educación. Vamos a mejorar la educación, porque si no mejoramos la educación, no ganamos nada con tener no sé cuántos barriles de petróleo debajo de la tierra. Nos vamos a quedar con eso per secula seculorum, si no somos capaces de ganar la batalla de la ciencia, de la tecnología, de la educación, que es lo que hace a los países grandes en este momento. No sé si podemos terminar con el quinto punto. Están apurando, pero el quinto rapidito. El quinto lo menciono. Es un compromiso de todos los venezolanos para mejorar los niveles éticos de la población. ¿Qué pasa? Tú me mencionaste el tema de la comparecencia de los gobernadores en eso que llaman la Asamblea Nacional. Yo creo que eso es un acto que ha resquebrajado lo que todavía queda de moral pública en el país, porque la gente dice, bueno, pero entonces ¿en quién creemos? Vuelve la palabra confianza. ¿Cómo puede haber confianza cuando se eligen unos gobernadores en la plataforma de la oposición? Pero hubiera sido entonces igual que no ir a las elecciones y entregar el poder. No, porque ir a las elecciones es cumplir la Constitución. Ir a la Asamblea Constituyente es violar la Constitución, porque esa Asamblea Constituyente no es constitucional. Y porque la descentralización enseña que los gobernadores no tienen que venir a Caracas ni siquiera ante la Asamblea Nacional legítima, mucho menos ante una Asamblea Constituyente ilegítima. Los gobernadores se juramentan ante su Consejo Legislativo Regional en su estado. Y viste lo que le pasó a Guanipa, que él trató de hacerlo y no lo hizo. Pues a Guanipa hay que apoyarlo, yo creo que a Guanipa hay que aplaudirlo. Menos mal que por lo menos Guanipa salvó la cara de la oposición y de la dignidad republicana. Bueno, veremos ahora qué va a pasar con Maracaibo, con el Zulia. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera seguir con ese tema sobre la pobreza, sobre ese rescate social, porque ahora se va a manipular con ese carnet de la patria y lo que va a comer y lo que tiene, toda la información que tiene ese carnet. Y también sobre la educación, que también nuestros dirigentes creo que tienen que aprender un poco más y ver lo que está pasando en el mundo, de lo que están haciendo para los próximos años, para el futuro, lo que es nanotecnología, lo que son las nuevas inversiones en petróleo, lo que es la tecnología, como está sacando adelante muchos de países de la pobreza, y aquí vamos como a la colonia, como al pasado. Ya regresamos con el doctor Eduardo Fernández aquí en Con Todo y Pecini por Globovisión.